Y yo le voy a contar un secreto que nadie nos escuche. Como cada vez tengo menos tiempo, seguramente le pasa a muchos, digo, bueno, ya que no tengo el tiempo necesario para ir y tener mi espacio de terapia tan importante, aprovecho que estoy acá, no para hacer terapia, pero por lo menos para ver qué nos está pasando. Lo digo en mi caso y seguramente en el de muchos más. Usted sabe que hay algo que ahora denominan burnout. En otra época decíamos estrés. Y para ver cómo se puede de alguna manera convivir y combatir estos fenómenos que seguramente tienen mucho que ver con el ritmo de la vida, vamos a hablar con una psicóloga, la licenciada Andrea Indi, a ver si nos da algunas recetas. Querida Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás vos? Y así como dije, ¿Estás estres- burnout? estoy totalmente bloqueado, cansado, estresado. ¿Qué se hace con eso? Porque la verdad no es nada fácil. No, no es nada fácil y aparte, si no tomamos conciencia y esto empieza, digamos que el estrés en realidad es bueno, un estrés que nos active para lo que tenemos que hacer. Si yo tengo que hacer algún deporte, voy a necesitar cierto arousal, activación, un grado de estrés apropiado para lo que tengo que afrontar. Si tengo que rendir un examen, eh, para cualquier cosa que yo necesite cierta tonalidad muscular, se necesita un estrés sano. Mm. El problema es cuando vivimos en un estado de ansiedad constante. Vamos a ver gente que está muy acelerada y con razones. Lo que está pasando acá en Argentina, toda la parte de la inflación, que a la gente no le alcanza la plata, empieza a generar un nivel de ansiedad que se cronifica esta ansiedad. A ver, esto me dijiste, hay un estrés bueno, me sonó al colesterol bueno y colesterol malo. Bueno, asociarlo así. Pero digo, ¿qué significa un estrés bueno? Porque bueno, claro, cuando uno decías va a hacer un examen o algo, necesita de alguna manera ponerse en movimiento. Esto sería, bueno, las hormonas que te llevan a tener esa excitación necesaria para ir hacia adelante. Pero ¿cuándo se torna eso en algo negativo y en algo que te termina por llevar a un agotamiento, por llevarte a ese ya burnout que es directamente estar casi bloqueado? Sí, me parece muy importante vos que hablás de esta cuestión hormonal. Primero contar un poco qué es lo que sucede cuando se activa algo que nos genera mucha ansiedad y mucho miedo, cuando quizás estamos en un trabajo donde la estamos pasando muy mal, donde muchas veces ni siquiera sabemos que estamos viviendo acoso laboral, porque todo es muy sutil. Entonces, ¿qué ocurre en el organismo? O cuando simplemente algo nos provoca mucho miedo y se empiezan a producir las hormonas que no las vemos, pero que están ahí. Mm. Es muy importante saber lo que ocurre a nivel orgánico para poder justamente tener herramientas y recursos para poder bajar la química que se genera. Lo que ocurre cuando esto viene desde que el ser humano existe en el mundo, es algo muy primitivo. Antes, cuando aparecía un animal salvaje, había que activar el organismo para poder defenderse. Ujú, Defenderse podía tener que ver con salir corriendo. ujú. Entonces, en el organismo se activaban una serie de sustancias y eso hacía que la sangre empiece a circular más rápido, que nos oxigenemos más rápido y poder salir corriendo. Bueno, ahora aunque no haya ningún animal salvaje, muchas veces lo que percibimos como amenazante genera una reacción química. ¿Qué ocurre? Va a ocurrir que el hipotálamo, palabra clave acá, Ujú. va a secretar una sustancia que se llama CRH. Esta sustancia va a activar la hipófisis y la hipófisis va a generar otra sustancia que se llama ACTH, otra hormona que se llama ACTH. Mm. El ACTH va a activar una catarata de hormonas porque va a ir directo a la glándula suprarrenal y en la glándula suprarrenal
En la corteza se va a secretar el famoso cortisol Ujú. y en la médula la adrenalina y la noradrenalina. Fíjate todas las sustancias que te estoy nombrando. ¿Usted me quiere decir que CRH, somos todo química? Ahora yo la voy a complejizar un poco a usted porque me dice, claro, venía el animal y hoy tenemos animales diversos que nos están persiguiendo. Ahora digo, ¿el estrés es solo a partir de lo que pasa afuera o tiene que ver con algo que nos pasa adentro? tiene que ver con lo que vivimos como amenazante. Si lo que vivimos como amenazante va a venir de adentro, sí, es una posibilidad. Pero bueno, digamos que puede haber un origen de algo externo y Ujú. luego ya es interno. Por eso es muy importante, toda esta catarata que yo te nombré de sustancias, ¿sabes Sí, cuándo llega a su pico máximo? cuente. Por más de que sea interno o externo, esta ansiedad que estamos teniendo. El pico máximo de estas sustancias llega a los 10 minutos. A los 10 minutos es como lo máximo y luego empieza a Ah, usted me dice que desaparecer. todo el proceso ese que me nombró de Sí, secreciones de hormonas, por llamarlo así, en 10 minutos se gatilla y aparece en el pico máximo y nos lleva a eso. Ahora, usted habló de amenazas y amenazas externas y yo le hablé también de las internas. Cada uno vive de una manera distinta, ¿no? Esas amenazas. ¿Cómo se hace? Porque la realidad es que convivimos con el estrés, pero parecería que hay ciertas sensibilidades o ciertas personas que propendemos más a estar estresados. ¿Eso con qué tiene que ver? ¿Cómo se lucha contra eso si es que es posible? bueno, eso con qué tiene que ver puede ser multifactorial, de hecho, a veces es hasta genético. Mm. El alelo corto, el cromosoma 17, o sea, puede haber un factor genético y después puede haber un factor habría que escuchar a cada persona que está sufriendo estrés. Acá en los consultorios cada vez vemos más gente con crisis de angustia, con ataques de pánico, que todo tiene que ver con esto que yo te conté, de Ujú. esta química que se genera. La química y la Entonces, historia personal, ¿no? exactamente, la química, la historia personal, las vulnerabilidades, los factores externos y los factores internos. Bien, entonces la pregunta es, uno, ¿qué puede pasar cuando los niveles de estrés son realmente muy altos y alguien siente que no aguanta más, que no puede más? ¿Qué le pasa a la persona y cómo se puede de alguna manera combatir esto? Una de las posibilidades es lo que te mencioné, puede llegar a desatar trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo. Y justamente cuando ya se empiezan a desplegar estas químicas es más difícil, por eso está bueno tratar de agarrar esto a tiempo para poder hacer algo preventivo. Y hay, digamos, enemigos del estrés malo, que son amigos de una vida más saludable. Y son sencillos, no te voy a decir nada que no hayamos escuchado. El estrés genera muchas veces insomnio. Bueno, entonces justamente tenemos que tratar de tener una vida en la que podamos dormir entre 6 y 8 horas mínimo. Otro punto, hacer actividad física, pero no te estoy diciendo actividad física excesiva. A veces con salir a caminar 20 minutos 3 veces por semana ya generamos las endorfinas que necesitamos para combatir este tipo de estrés. Y digo 3 veces por semana, pero 3 veces por semana intercalados los días, porque eh, las endorfinas que generamos cuando hacemos una actividad como salir a caminar, viven 48 horas en el organismo. ¿Mm? Por eso tienen que ser en días intercalados. Otro punto, la alimentación sana, consumir frutas, verduras, cosas que nos den las vitaminas que necesitamos para tener energía. Y lo último, natural así, actividades como la meditación, el mindfulness, el yoga, esas prácticas, está comprobado que a muchas personas le funcionan. Hay gente que es demasiado ansiosa y te va a decir, mirá, no, una clase de yoga para mí no, porque me pone más ansioso. Bueno, no es para todo el mundo, por supuesto, pero cada uno tiene que encontrar el espacio
a conciencia para poder prestar atención a esto. Señores, ha sido interesantísimo. Temas que tienen que ver con la química, con el estrés que existe en cada uno de nosotros, la posibilidad de combatirlo e incluso para esto además yo le agrego, vaya a un espacio terapéutico, se encuentra con la licenciada Indig o con otros para que lo ayuden a encontrar esas formas de tener esas conductas que permitan, bueno, que la ansiedad, que el estrés, que esta realidad tan angustiante, a veces real y a veces que nosotros mismos nos creamos, pueda ser contenida y convivir de la mejor manera. ¿Usted quería decir algo? Si esto que nosotros mismos nos creamos es tan valioso como, o sea, nosotros los psicólogos trabajamos con la realidad psíquica, entonces no vamos a subestimar esta realidad que nos creamos. Y aparte, mucho ojo, porque no hay perspectiva de lo que tiene que ver con abuso emocional en general. Tenemos demasiada tolerancia al abuso emocional, especialmente, por ejemplo, en los trabajos, donde si a mí mi jefe me trata espectacular, yo no voy a ver que a mi compañera de trabajo la maltrata, a mí no me conviene ver que la maltrata. Entonces, a veces yo leo muchas notas sobre cuando hay burnout y se detecta que es por acoso laboral, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, hay que registrar y poder hablar con el superior. Y es todo demasiado fantasioso, porque lo cierto es que funcionamos bastante mirando nuestros propios intereses y no hay muchas personas que sean un entorno sano para detener esto que, lo mismo el bullying o todo lo que tenga que ver con abuso emocional. Bien, lo tenemos presente. Yo voy a hablar con mi jefe que muchas veces me maltrata. Le mando un gran cariño y vamos a seguir con estos temas que son tan importantes, ¿eh? Porque están tan presentes en tanta gente que vive y dice estoy realmente desbordado. Bueno, ya sabemos, hay maneras de combatir el estrés con cosas simples, con una vida sana, inteligente, con estas recetas que nos ha dado la licenciada Indig. Hasta la próxima y gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, un abrazo. La licenciada Andrea Indige hablando de un tema tan vigente como es este. Estrés, burnout, sensación de que la vida nos supera.